Los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos bajo el mando de Donald Trump es un régimen fascista, se ha convertido ya en una dictadura, hay una dictadura incipiente. Yo creo que es una cuestión súper válida de preguntarse después de lo que hemos conocido hasta ahora. Aparece como Donald Trump como el matón del barrio, pero está pasando por encima de una serie de cuestiones, por ejemplo, los tratados comerciales, sencillamente obvia los tratados comerciales, obvia la institucionalidad, aplasta a los otros países, en fin. Hay un filósofo, un lingüista norteamericano porque es canadiense, que ha escrito algo sobre este tema y lo queremos comentar con ustedes, y los medios internacionales ya se están haciendo eco de esta noticia. Te saludo con Gabriela Mora, soy periodista, somos sala de prensa y de eso vamos a hablar hoy día. Este es el titular que hemos preparado. La incipiente dictadura que nace en los Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump. Ya somos un régimen fascista, comillas, ya somos un régimen fascista. Experto habla de incipiente dictadura en Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump. La nota esta es de Jane Valencia. ¿Quién dice esto? Lo dice Jason Stanley. Un poquito de Jason Stanley. Aquí anoté un par de datos. Jason Stanley es un académico, un filósofo, hace clases en la Universidad de Yale, que es una de las universidades más prestigiosas norteamericanas. Tendrá unos 55 años. Es filósofo, es lingüista, y bueno, y ha escrito muchos libros, algunos de ellos, anoté algunos de ellos: Lenguaje y contexto, cómo trabaja la propaganda, cómo trabaja el fascismo, cómo trabaja el fascismo. Es un lingüista, una persona que hace análisis de discursos políticos, en fin. No voy a decir que es igual a Chomsky, pero si conoces a Chomsky, yo creo que por ahí anda un poquito la cosa. Él es Jason Stanley y es el que está teorizando sobre el régimen fascista de Donald Trump. Leamos un poquito esta nota y vamos a los parámetros que el mismo Stanley ha desarrollado. Dice esta nota, vamos a ir cortito con esto: la política migratoria y de seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue generando controversia en el país norteamericano, y si su administración ya se había llenado de críticas por la represión contra estudiantes extranjeros activistas por la causa palestina, ahora la preocupación recae en que el gobierno del republicano también estaría interviniendo en las instituciones democráticas como las universidades. No es novedad la mano dura de la administración de Trump contra extranjeros migrantes. Sin embargo, en las últimas semanas ha resonado que esto también involucre tanto a académicos como a estudiantes universitarios, principalmente por tener algún rol de activista o simplemente por emitir opiniones críticas contra Israel en el marco de la guerra en Gaza. Jason Stanley, experto en fascismo, y otros académicos dejan a Estados Unidos por incipiente dictadura de Trump. En el último mes se han agudizado los cuestionamientos en esta materia. El gobierno de Trump ha defendido su decisión de detener titulares de visas sin acusación formal, argumentando razones de seguridad nacional que da para todo. No obstante, dicha medida ha sido duramente criticada por defensores de la inmigración y los derechos humanos, quienes la consideran injustificada y discriminatoria. En este contexto, Jason Stanley, un profesor de filosofía de la Universidad de Yale, como les acabo de señalar, asevera en conversación con BioBio Chile que los rasgos y el clima político que está demostrando el gobierno de Trump significa riesgos de una incipiente dictadura. El docente, miren, 55 años, le achunté. Yo sabía que había nacido porque leí por ahí el año 68, 69 por ahí. El docente nació a partir de la relación de inmigrantes europeos. Su abuela escapó de la Alemania nazi junto a su padre en 1939, y su trayectoria como profesor le ha servido para ser definido como un experto en fascismo. En sus años como académico ha publicado varios libros, entre ellos Borrar la historia, cómo los fascistas reescriben el pasado para controlar el futuro, su último ejemplar hasta la fecha.
El 2018 publicó tal vez uno de sus libros más famosos, Cómo funciona el fascismo, el cual ha sido transcrito a más de 20 idiomas, incluyendo el español. Según Stanley, en este contexto se ajustaría al gobierno de Trump. Y vamos al meollo del asunto. Aquí tenemos una, una nota, cómo funciona el fascismo, una guía práctica para identificarlo según los parámetros de Jason Stanley. Y veamos si cuadra. Aclamado filósofo neoyorquino, ofrece 10 puntos para encontrar cuáles son los puntos sensibles de una campaña fascista. Ahí está Jason Stanley, ahí es muy joven, muy joven. El texto fue escrito en pleno periodo presidencial de Donald Trump y publicado el año 2018, año en el que Jair Bolsonaro fue electo presidente en Brasil, a propósito de ultraderecha, fascismo y todas esas cosas. Ambos mandatarios son figuras que han utilizado estos conceptos para posicionarse en la política presidencial de sus respectivos países. También se han vinculado a la campaña del candidato José Antonio Kast en Chile, quien se reunió hace una semana durante un viaje de 48 horas a Estados Unidos con el senador republicano estadounidense por el estado de Florida, Marco Rubio, un devoto creyente en que el cambio climático no existe, por favor. Bueno, veamos. Uno, el pasado mítico. El origen de una campaña fascista remonta su discurso en un pasado lleno de ideales que hoy se están viendo amenazados por la llegada del liberalismo y el cosmopolitismo. Si bien cada campaña de ultraderecha en el mundo puede defender distintos valores tradicionales que están en decadencia, ya sea de una perspectiva religiosa, cultural, racial o todas combinadas, existe un concepto común y central en estas campañas, una familia patriarcal en la sociedad que siempre se representa como pieza central de las tradiciones de la nación, hoy debilitadas por el progresismo y el globalismo. Cuadra. De hecho, el discurso de Trump es volver a ser grandes como antes. Entonces, el pasado mítico. Dos, la propaganda. La propaganda es un aspecto fundamental para este tipo de campañas. El autor deja claro que es evidente que un régimen fascista no va a decir abiertamente que pretende perjudicar a un grupo de personas en particular. ¿Cómo lo hace entonces? Oculta estos objetivos y los hace pasar por conceptos que son de aceptación universal para unir a la sociedad frente a un adversario que representa un futuro dudoso. Se enmascara en lo que en realidad es una guerra para obtener poder para que parezca una guerra que tiene como la meta la estabilidad y la libertad. Ahí está, pues. La guerra arancelaria. 3. El antiintelectualismo. Este concepto se emplea en varios niveles porque el razonamiento es uno de los grandes enemigos del fascismo. El razonamiento, mire lo que dice, es uno de los grandes enemigos del fascismo. Para la campaña es vital, comillas, debilitar el debate público, atacando y desvirtuando la educación, los conceptos especializados y el lenguaje. Uy, recuerdo lo que pasa en Alemania, leímos hace poquito, comentamos hace poquito, lo que estaba pasando con el fascismo y la ultraderecha en Alemania, que amenazaron a los colegios y tuvieron que suspender las clases en los colegios. Lo grave de menospreciar estos elementos en el debate público, según Stalin, es que lo único que pueda es poder y la identidad tribal. La educación es superior. La educación universitaria es un espacio de disputa clave para el régimen fascista. Ojo con lo que está pasando en los Estados Unidos y la intervención en las universidades, tanto en su dimensión de transmisión de conocimiento como en su generación. Critican iniciativas de igualdad social, dándole la vuelta al convertirse en víctimas de esa igualdad, porque les limita el derecho a la libertad de expresión. Dos, entregan una versión única de las protestas estudiantiles, a veces con la ayuda de la prensa, presentándolas como disturbios causados por una multitud violenta que pone en riesgo el orden público, el orden público. 3. Desautorizan a voces académicas declarando que en vez de ser fuentes de conocimiento y especialización, son voces marxistas o feministas que divulgan ideas de izquierda. Oye, esto me suena muy, muy conocido. 4. La irrealidad. Este concepto se basa directamente en la desinformación y la crítica de la prensa tendenciosa. Ataque a la prensa. Bueno, ahí tenemos otra cosa, en lo que se parece mucho el régimen de Donald Trump, que logra la propaganda. El fascismo reemplaza el debate razonado por el miedo y la rabia. El método más evidente para destruir el espacio de información es la repetición constante de mentiras e información falsa sin sufrir consecuencias. Entonces, cuando se consigue tergiversar los ideales universales y se terminan por adjudicar a grupo, a un solo grupo, la realidad misma acaba poniéndose en tela de juicio. 5. La jerarquía.
Una de las armas más comunes para instalar la irrealidad son las teorías conspirativas. Uf. En la actualidad están en boga las campañas contra la vacunación y las mascarillas, la desinformación, las fake news, las teorías conspirativas no pretenden competir con la información estándar, sino que buscan cuestionar y calumniar a un adversario sin convencer a su audiencia de que la información que se entrega sea cierta. Esta técnica tiene dos objetivos iniciales: la prensa, muchas veces tildada de izquierda, y el gobierno, o sea, la prensa de izquierda, obviamente, cuando en realidad los dueños de los medios de comunicación acá en Chile, por ejemplo, son todos de derecha o pertenecen a grupos, a grandes grupos empresariales más bien asociados a grupos de derecha. Pero bueno, la prensa de izquierda, los comunistas, los periodistas comunistas. El victimismo. Este concepto es clave para entender que el discurso fascista confunde dos conceptos que son opuestos: igualdad y discriminación. Esto ocurre cuando se conjuga la desinformación con el discurso de la amenaza a los valores tradicionales. A pesar de lo que puedan decir los datos reales, el espacio de información oficial y especializado se deteriora por la campaña fascista. Con este panorama disponible, el líder ultraderechista se presenta como un líder que tiene la valentía necesaria para enfrentar la figura de un otro. Estoy pensando en mi ley. ¿Qué quiere que le diga? Todo me cuadra. El líder fascista se vale de un ambiente de victimismo colectivo para generar un sentimiento de identidad grupal que nada tiene que ver con el espíritu cosmopolita ni con el individualismo de la democracia. Así lo explica Stanley. El orden público, aquí estamos rayados con ese tema. Un país que goza de una democracia sana comprende y promueve que las leyes actúan sobre todos los ciudadanos de manera igualitaria. En este marco se establece un vínculo de respeto y responsabilidad para mantener un orden armónico en un gobierno fascista. No es así. Generalmente la campaña apoyada del victimismo propone un orden simplista y categórico entre clases de ciudadanos: los que respetan la ley porque es su modo natural de actuar y los que no, porque son desobedientes por naturaleza. Toda persona que no cumple con el papel social tradicional atenta contra el orden social fascista por el solo hecho de existir. Por ejemplo, mujeres que no encajen en los roles de género, razas de distintas a la blanca, homosexuales, inmigrantes y básicamente quienes no practiquen los valores de la religión dominante. Y la foto ahí de Pinochet. El discurso fascista utiliza palabras precisas para referirse a quienes no forman parte del orden establecido: delincuente, disturbio. Delincuente para describir por igual a un asesino o a quien tiene una multa por no pagar el transporte público. Disturbio para describir una protesta política. La ansiedad sexual, Sodoma y Gomorra, Arveti Match Frey. Bueno, ahí tenemos, son 10. Leí, ¿cuánto? 8, 7. Tarea para la casa. Tarea para la casa. Él es Jason Stanley, un profesor, un filósofo norteamericano de 55 años, em, que ha escrito libros sobre el fascismo y cómo el fascismo va ganando, el fascismo y la ultraderecha van ganando espacios, y titula: Ya somos un régimen fascista. Vamos a resumir brevemente esta noticia. La incipiente dictadura que nace en los Estados Unidos bajo el gobierno de Trump. ¿Por qué decimos esto? Porque hay un profesor, un académico, un investigador norteamericano, Jason Stanley, tiene 55 años, es un filósofo, ha escrito un montón de libros, ha investigado sobre cómo la ultraderecha y el fascismo en el mundo van ganando terreno, y ha escrito una especie de decálogo sobre eh, cómo avanzan los regímenes fascistas y las medidas que van adoptando. Y en ese contexto, el profesor norteamericano dice: ya somos un régimen fascista. Experto habla de la incipiente dictadura en Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump. La política migratoria y de seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue generando controversias en el país norteamericano. Y si su administración ya se había llenado de críticas por la represión contra estudiantes extranjeros y activistas por la causa palestina, ahora la preocupación recae en que el gobierno del republicano también estará interviniendo en las instituciones democráticas como las universidades, efectivamente, efectivamente. Aquí está Jason Stanley, el académico y filósofo, y el decálogo. No puedo leer por tiempo todo, pero voy a leer un párrafo.
El pasado mítico. El origen de una campaña fascista remonta su discurso a un pasado lleno de ideales que hoy están siendo amenazados. Trump tiene ese tema, volver a ser grandes como éramos antes, el pasado mítico. La propaganda. La propaganda es un aspecto fundamental para este tipo de campañas. El autor deja claro que es evidente que un régimen fascista no va a decir abiertamente que pretende perjudicar a un grupo de personas particulares. Como lo hace entonces, oculta estos objetivos y los hace pasar por conceptos que son de aceptación universal. El antiintelectualismo. En este concepto se emplean en varios niveles porque el razonamiento es uno de los grandes enemigos del fascismo. El racionamiento es uno de los grandes enemigos del fascismo. Para la campaña es vital debilitar el debate público atacando y desvirtuando la educación, los conocimientos especializados y el lenguaje. Recordemos la amenaza de los nazis y los ultraderechistas en Alemania a los colegios. La irrealidad. Este concepto se basa directamente en la desinformación y la crítica a la prensa tendenciosa, prensa de izquierda, prensa comunista. ¿Le suena? La jerarquía, una de las armas más comunes para instalar la irrealidad son las teorías conspirativas. ¿Le suena? ¿Le suena? En la actualidad están en boga las campañas contra la vacunación. ¿Le suena? Las mascarillas, la desinformación, las fake news, en fin. El victimismo. Este concepto es clave para entender que el discurso fascista confunde dos conceptos que son opuestos, igualdad y discriminación. Esto ocurre cuando se conjuga la desinformación con el discurso de la amenaza a los valores tradicionales. El orden público. Un país que goza de una democracia sana comprende y promueve las leyes y actúa sobre todos los ciudadanos de manera igualitaria. En un gobierno fascista, no. Delincuente. Describe por igual a un asesino o a quien tiene una multa por no pagar el transporte público. Disturbio, la protesta política. La ansiedad sexual, Sodoma y Gomorra. Y el último es Alberti Match Frey. El trabajo te hace libre. Ese son el decálogo de Jason Stanley, te lo contamos aquí en Sala de Prensa, que ha sentenciado, ya somos un régimen fascista experto, tilda de incipiente dictadura el gobierno de Donald Trump. Muy bien, ahora sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Coopera con nuestro medio, con Sala de Prensa, haciéndote miembro de nuestro canal y también directamente en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl/colabora. Que estén bien, chiquillos. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.